y hay alguna adición u omisión de ángulos. Aquí hay omisión de un ángulo. El rombo tiene 4 ángulos. Este dibujo solamente tiene 3. Por lo tanto, ya queda como positivo y yo lo marco. También podríamos ver que en este dibujo la proporción entre las dos figuras no corresponde. ¿Por qué? Porque una figura es el doble que la otra. Si nosotros vemos el redondo, el rombo que está al lado de la figura del redondo entra 2 veces en el redondo, ¿sí? Si fuera más chico o un poquito más grande, no corresponde. Pero en este caso y en este ejemplo, sí. Porque el redondo es 2 veces más grande que el rombo. Entonces lo anoto. Rotación. Me dice que el eje de la figura debería estar rotada más de 45 grados. ¿Hay una ligera rotación? Sí. Pero no es más de 45 grados. Una rotación de 45 grados sería que el dibujo esté así chueco, ¿no? O así parado. O esté invertido. Eso sería rotación. En este caso no hay. En integración, me va a decir que va a haber yuxtaposición de las partes o de las dos partes. La yuxtaposición no es más que otra palabra para denominar la sobreposición de una figura sobre la otra. Me va a decir que esta sobreposición tiene que ser excesiva o también puede haber una separación excesiva por más de 3 milímetros. Aquí no hay sobreposición y tampoco hay una separación de más o 3 milímetros. Por lo tanto, no. ¿Y si tan solo la puntita está dentro? 3 o más milímetros. Si solamente es un poquito, no cuenta. Si no está segura, agarra una regla, mide para ver si es. Consigue uno. La figura 1. Nos vamos a la figura 1. Esta es la figura 1 en la línea de puntos, ¿verdad? Nos va a decir que la distorsión en la figura 1 van a ser 5 más puntos que se han convertido en círculos. La conversión de los puntos a rayas no se puntúa, es decir, que no se toma en cuenta. Si me acerco al dibujo, puedo ver de la derecha, ¿sí? ¿Derecha? No, de su izquierda, de ustedes, contando desde la izquierda hacia atrás, hay varios círculos. Su derecha también. Su derecha. A la derecha de ustedes, si contamos los puntos que deberían haber, son círculos. ¿Por qué son círculos? Porque hay bastante espacio al medio de la línea trazada. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos bien notorios. La regla dice 5 o más. Es decir, si hay 5 se anota, si hay 6 se anota, si hay 7 se anota. Si son todos. Entonces anoto. Si son 2, no. Si dice 5 o más, 4, no. Si hay 4 y medio, tampoco. 4 y 3/4. Si no hay, tampoco. La rotación, igual, va a ser si hay una rotación de la figura de más de 45 grados. Más de 45 grados. Los círculos nosotros lo hemos explicado en la anterior vez. No hay. Pero si no, igual lo vamos a diferenciar ahora. Si el niño dibuja algo parecido a esto, hace un círculo y empieza
empieza a rellenar sin levantar el lápiz, cuenta como punto. Se llama punto rellenado. ¿Sí? Si el niño hace esto y repasa, pero no llega a cubrir el centro, toma en cuenta como círculo. El espacio que esté rellenado, por más que sea algunos trazos disparejos, cuenta como punto rellenado. ¿Sí? Tienen que fijarse bien, porque como vemos en el dibujo, Hiciste una medio aquí rellena. no se ven muchos puntos como tal, pero si agrandamos la imagen o nos acercamos, sí se ven círculos. ¿Sí? La rotación quiere decir que si el niño está haciendo esto y en el último empieza a hacer esto, cuenta como rotación. Si directamente empieza a hacer algo así, hacia arriba, cuenta como rotación. Entonces, ya sea toda la figura que está más de 45 o parte de la figura que es más de 45, cuenta como rotación. En el caso que estoy revisando, no hay rotación. Entonces es 0. Perseveración. Nos va a decir si hay de 15 puntos, más de 15 puntos en la hilera. Perseveración va a ser si hay más de 15 puntos en la hilera. ¿Sí? Contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué entienden por más de 15 puntos en la hilera? 16 o más, ¿no? Si hay 15, no se toma en cuenta. Entonces, no. De menos a poco. ¿Qué quieres preguntar? No, ya lo habíamos. Ah, de lo que me equivoqué en la rotación. Sí, es que como he dicho, el mío sí tiene. No, el mío no tiene. Fue error mío. Figura 2. La figura 2 es la que tiene varios círculos en hileras, ¿no? En 3 hileras. Va a decir que la rotación, igual que todos, tiene que ser parte de la figura o toda la figura 45 grados rotado, ¿no? Es decir, girado. En el caso mío no hay. Integración va a decir que si omiten una o dos hileras, si se usa el dibujo anterior como una hilera o cuando hay 4 hileras en la mayoría de las columnas. No se va a puntuar si se omiten las columnas siempre que queden hasta 3. Las hileras las hileras son estas. Esta es una hilera, para finalizar obviamente. Esta es otra hilera y esta es otra hilera. El dibujo de la tarjeta tiene 3 hileras. El texto dice que si el niño omite una o 2 hileras, se toma en cuenta como distorsión. Es decir, si solamente hay una, o solamente hay 2, perdón, se toma en cuenta como distorsión. Si solamente dibuja una hilera, ¿qué es eso? Se toma en cuenta como distorsión. También se va a tomar en cuenta como distorsión si en más de 3 columnas hay 4 o más hileras.
Las columnas son estas que vienen de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, aquí hay 5, 6. Tendríamos que tomar en cuenta como distorsión. ¿Sí? También nos va a decir el texto que si el dibujo anterior, es decir, la figura 1, se toma en cuenta para la construcción de este dibujo como hileras, también va a ser distorsión. ¿Por qué? Porque en ese caso ha utilizado solamente, ha construido 2 hileras y la anterior está construida por el dibujo 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene 4 hileras, ¿cómo dijo? Cuando hay 4 hileras. 1, 2, 3, 4. Cuando hay más hileras, para no hacer dibujar nada. Cuando hay 4 hileras en la mayoría de las columnas. Pero no hay distorsión en las figuras, ¿no? Integración era, perdón. Entonces es integración si se omiten 1 o 2 hileras, si el dibujo anterior, es decir, la figura 1 es utilizada para la construcción de las hileras, es integración. No se va a puntuar si se omiten columnas, siempre y cuando queden hasta 3. Es decir, si el niño no dibujara todo esto y solamente hace 3 puntitos, pero están las 3 hileras, pero solo dibuja hasta aquí, si hay 3 puntitos, no se cuenta como integración. ¿Y si son 4, dicen? Tampoco. Si son 3 o más, no se cuenta. Y si en vez de esos círculos, Entonces, tú. En el texto dice que no se puntúa. Y esto dice, Ah, entonces lo No se toma en puntúo, cuenta, ¿no? en realidad. No. No veo nada. ¿puedo venir ahí? Sí, porque no veo hasta ahí. Entonces, la perseveración va a decir que es cuando hay más de 14 columnas. ¿Ven, no? 14. Es decir, tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y más. Perseveración va a ser cuando haya más de 14 columnas, es decir, de 15 para arriba, cuenta. ¿Sí? Ahí ponemos. ¿Ve? Si es que aparece, sí. Si no, nada. ¿Cómo ha dicho si hay más de? Perseveración, si hay más de 15, dice de 14 o más, perdón, más de 14 columnas, es ¿Tienes perseveración. vaso? ¿Sí quieres tomar? No tengo. ¿Sí? De hecho, ¿Estamos bien hasta ahí? sí, creo. En el mío no hay rotación, no hay integración y tampoco hay perseveración. No tiene. Siguiente. Figura 3. La figura 3 va a ser la flechita, ¿no? La figura 3 está a ese lado, en la esquina. Es este. No veo. Pero es como la flechita, sí. Es que no veo en realidad por la luz. Porque se ve como tarjeta blanca. Pero allá atrás está diciendo el número. Esta es la figura 3. Yo me figura 3.
Entonces va a decir que distorsión en la figura Le 3 pregunto a es cuando hay 5 o más No, a ver, ¿cómo puntos se que hace se han esto? hecho círculos. Esos son círculos que se han hecho puntos. Dice, si son los puntos, son rayas, no se puntúa. Solamente si los puntos han sido convertidos en círculos. Con versículos. Entonces contamos. Cuando no tiene nada que ver con todo es totalmente diferente a la figura. No sé. Nada. ¿Qué? A ver, No sé. hagan caso al texto. No inventen subjetividad. Sí, ¿A qué porque me el mío refiero? está Que lo que están haciendo se aburre. es 45 grados. ver el dibujo y dicen, qué raro está este dibujo. Pero ni siquiera han leído el texto. Yo sí he leído. Entonces, eso es algo subjetivo, ¿no? No se dejen impresionar simplemente por el dibujo que ustedes están observando. Siempre vuelvan al texto. ¿Sí? Entonces, distorsión va a ser si hay 5 o más puntos que se han convertido en círculos. No nos interesa nada más. ¿Sí? Aquí contamos. Es claro que son más de 5 puntos, pero igual vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ya son 5, ok. Hay un cheque. Tienes que leer el texto. Chicas, estoy explicando para que resuelvan dudas. Si ustedes empiezan a revisar, a leer y se traban y se pierden en la explicación, van a seguir teniendo dudas. A ver. Entonces tratemos de aprender y preguntar sobre lo que estamos explicando para que no tengan dudas. Rotación va a ser lo mismo que en las demás figuras. Si parte de la figura está, o toda la figura está rotada a 45 grados o más. En mi caso, no. Pero si está disparado. Rotación. 90 grados. Pero ha dibujado así recto o ha girado lo. No es cierto. Entonces, no voy a hacer puntos porque me da flojera, puede ser niño. Si hace esto, no se parece en nada a la figura, pero no me interesa. Porque el texto me dice solamente si la distorsión es si cambia los puntos por sí. No me dice si la figura está deformada o no. Me dice, va a haber rotación si la figura gira 45 grados. Es decir, se entiende que aquí empieza y aquí termina mi figura. ¿Ven? Yo hiciera esto. ¿Hay rotación? Sí. Sí, ¿no? Porque el punto de inicio es este y el eje es este. En cambio, en este es el punto de inicio y el eje es este. Si hago esto, 90 grados. ¿hay rotación? Sí, porque son más de 45 grados. A ver. En el caso mío, de mi figura, que estamos viendo en la pantalla, no existe rotación. Integración. Va a decir, la cabeza de la flecha resulta irreconocible, sin ángulo o asimetría. Si hago esto, ¿contaremos o no? ¿Por qué? ¿Se sabe dónde empieza? Sí. ¿Dónde termina? O sea, empieza en chiquitito y termina en grande. Entonces sí se sabe dónde termina y dónde empieza. ¿Tiene asimetría?
así. ¿No? Es una especie de cono. Entonces no se puntúa. ¿Qué es lo que sí se puntúa? Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a utilizar circuitos. ¿Se entiende dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Tiene asimetría? ¿Sí? No tiene asimetría como la forma de la flecha. No, es más un rectángulo. Si yo hiciera esto, ¿se puntúa? Sí, porque... ¿sí, no? ¿Se sabe dónde empieza? Sí. ¿Tiene asimetría? Digamos, está un puntito aquí y luego Dice, Dibuja. dice, sí es como un rombo invertido. Así, así. Mira pues. Dibújalo para. ¿Este? Sí, ¿Cuántos años tienes? 5. ¿5? Sí, es un niño. 5, pero es de 5. Este es igual de 5. Tiene asimetría, pero de diamante. No cono. Se puntúa para tu imagen allá. Es parecido a eso, pero Pero solo tiene 3, 4 puntos. 5. ¿Puntúa? No creo. ¿Se sabe dónde empieza y dónde termina? empieza por aquí. ¿Dónde empieza la figura? ¿Aquí? ¿Y dónde termina? En el otro puntito. Según la figura que tenemos. Entonces, ¿tiene la simetría de la figura que nosotros tenemos? No. Nuestra simetría de nuestra figura en teoría es como un cono, ¿no? Puede ser más abierto, pero igual seguir siendo un cono. ¿Está? Es un Entonces sí, rombo. o sea, sí le puedes. Entonces, ¿no? Tiene que tener puntitos. Se puntúa como ¿Esa qué figura es? positivo. Rombo. Es decir, Diamante. tiene, hemos dicho, integración, ¿no? ¿Tu ejemplo era parecido? Sí, pero el mío tiene 5 puntitos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es como un pentágono. No, es así. Pero con 5 puntos. Sí, aquí, así. ¿Ves la diferencia? Y esto depende de la edad también, ¿viste? Sí. Aunque ni tanto, porque si ustedes copian muy pocos también pueden precisar muy bien a veces. Esto se puntúa. Como Sí, es se puntúa. Porque no es como el cono. No es como. Entonces, sí se puntúa. ¿Qué más? Nos va a decir que la integración, si no se hacen puntos y no rayas, la línea puede ser eliminar los puntos y estar agregada. Es decir, si en vez de los puntos hay como yo he hecho, puntuamos. Y si está claro, dicen puntos, redondito y rayita. Bien, igual. Pero, integración. En la figura 3. 3 rayitas, ¿no? Tiene rayas. O son puntitos. Es la integración, ¿no ves? Sí, sí. Ay, ¿cuál era ahora?
pegas en puntos en los rayos de la por eso así de cuando Las rayas, ¿qué? 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 ¿No? Las rayas tienen que haber intencionalidad en el dibujo de hacer rayas. Esto es rayas, ¿no? Pero si por ejemplo es como yo he hecho hace rato, por no hacer los puntos como tal, y lo he hecho a la rápida, ¿no? Y hago por ejemplo esto. Estas no son rayas, ¿sí? Porque hay una intención de tratar de hacer puntos. Se me escapa una que otra sí, pero las demás no. Las rayas son intencionales, ¿no? Entonces tienen que ver eso en su dibujo. ¿Entiendes? ¿Sí? es la figura No me 4. dicen sí, no lo sé. No es ¿A quién de estoy hablando? O sea, sí que identificen. no. Es que está dentro. Ok, entonces, en mi dibujo, No, ¿tiene rotación? No tiene. Integración, la cabeza de la flecha resulta irreconocible. rotación. No, se reconoce. Entonces no se puntúa. ¿Son rayas? No, son círculos. Entonces no se puntúa. Figura 4. La rotación, lo de siempre, 45 grados o más. ¿Ves? La figura 4 es esta de aquí. 45 grados o más. Cualquiera de las dos partes, ¿no? Ya sea el cuadradito o este especie de cubo y la línea sinusoidal. Entonces, ¿tiene rotación? No tiene. Va a decir integración si tiene una separación o sobreposición de más de 3 milímetros. ¿Tiene separación? Tiene. ¿De más de 3 milímetros? No. Entonces, no se puntúa. Y si es adyacente, significa que está encima de una. No. Dice curva y el ángulo adyacente quiere decir más o menos no. Esto quiere decir, esta unión quiere decir adyacente. Esto una seguida. Si son 3 milímetros más, sí. Si son 3 milímetros o más, es decir, a ver, 3 milímetros o más. Es decir, si esto pasa por aquí encima, son 3 milímetros. Sí, pero si cerca de una regla grande, no. En escala. En escala. ¿Estos serán 3 milímetros? Sí. No. Lo vamos a hacer para personas concretas. Por eso lo vamos a hacer para personas concretas. ¿Son 3 milímetros? Ahí. ¿Se puntúa? No. Si la separación es así, ¿se puntúa? Porque no son 3 milímetros, ¿no? Tiene que ser una separación notoria, grande, 3 milímetros más. Sí, más de Está al otro lado. no, tiene separación de 3 milímetros y ya. A ver, me dijo tu regla, tiene separación de 3 milímetros.
Claro, porque te dice cuál es la separación de la curva y el ángulo Ay, te pasa igualito. esta proximidad que hay entre este ángulo, es decir, este ángulo y esta curva. ¿Ok? La separación tiene que ser de este ángulo y de esta curva. Si la curva tiene una unión aquí y aquí está, ¿se puntúa? Sí se puntúa, porque tiene que ser separación de 3 milímetros de este ángulo y de esta curvatura, es decir, de este punto de conexión. Si está por separado, si está separado de este punto de conexión, 3 milímetros a este lado, 3 milímetros a este lado, 3 milímetros hacia arriba, 3 milímetros aquí abajo, 3 milímetros a la izquierda, 3 milímetros a la derecha, en diagonal hacia la izquierda, en diagonal hacia la derecha, en diagonal abajo hacia la izquierda, en diagonal abajo hacia la derecha, se puntúa. Cualquier dirección que tenga una separación de 3 milímetros de este espacio, de esta conexión, de este ángulo y esta curvatura, se puntúa. ¿Sí? Por más que el ángulo o la curva esté unida a este lado de la figura. Dice. Y si parece, no sé, como una Y invertida. ¿Sabes? ¿Está separada? No, Entonces, no se parece nada. No se parece nada. Dice. ok. Otro ejemplo. Y esto es una separadilla. Chicas, entiendan. Siempre vamos a hacerle caso al texto. Si la figura es esta, ¿se puntúa como separación? No, porque no nos dice si es deformada la figura en cuenta. No nos interesa si está deformada o no. Nos interesa que hay una conexión aquí. Ah, está bien entonces. Sí, la figura Es un cuatro. es, qué sé yo, ¿no? Simplemente hace esto. ¿Te parece? No. ¿Pero está unido la curvatura con el ángulo? Sí. Entonces igual no se puntúa como El mío parece un 4, dice. Dice, a ver si estoy entendiendo bien. ¿Está bien? Sí, porque está bien. Es el lado. nos dice que la modificación de la forma va a ser si 5 o más puntos se han convertido en sí. Todos los puntos están en círculos, ¿verdad? Nos va a decir si los puntos son agrandados también. ¿Se acuerdan de los puntos rellenados? En este caso también van a agrandar. Es decir, si el dibujo se hace con puntos rellenados de este tamaño, así se cuenta, porque los puntos han sido agrandados. ¿Sí? Tiene 3 nomás. Rayas o círculos parcialmente rellenados no se van a puntuar. Es decir, si son rayas en el dibujo o son círculos que no son completamente rellenados como este de aquí, no se puntúa. Pero tiene que ser mayoría del dibujo. ¿Sí? Rotación, como en todas las figuras, si es más de 45 grados, se anota. Si es más de 45, no ve. Pero no tiene rotación. Tiene más de 45. ¿Lo ves? Porque lo ha dibujado así. Sí, no hay problema. Solo la rotación. No nos interesa si el dibujo es más grande, más chiquito,
Lo único que calificamos es rotación. Integración. Va a decir si hay una desintegración del diseño, conglomeración de puntos, línea recta o círculo de puntos, en lugar de un arco. El arco es así. Está en el arco. No sé. Es decir, si se hace esto, se puntúa. ¿Por qué? Porque dice, si hay una línea como tal, Ah, es decir, si hay una línea me va a que salir. reemplaza los puntos, Lo voy a se borrar el puntúa. otro. ¿Sí? ¿En ese caso marcamos o no? Se puntúa. Después nos dice si en lugar de un arco hay una conglomeración de puntos o un círculo de puntos. Es decir, que en vez de hacer esto, el niño hace como esto. Es decir, todos los puntitos los une o hace una figura pequeña que no se siente, que no se vea, por ejemplo, que rompa un poco con la figura, como esta, igual se va a puntuar. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Línea contigua en lugar de puntos en el arco con extensión. Es igual lo que hemos hecho hace rato. Esta es una línea contigua en lugar de puntos. ¿Sí? También. Línea recta o círculo. En el caso de mi dibujo, solo tiene modificación de la forma. Sí. Las demás no tienen. ¿Te ¿Verdad? gusta la línea? ¿Con quién les toca después? Leche. Leche, pues. Leche. Grabando. Distorsión de la forma. Figura 6. ¿Cuál es la figura 6? Eso de aquí, ¿no? Me va a decir en la figura 6 si hay 3 o más curvas sustituidas por ángulos. Ya les he explicado cuál es un ángulo y cuál es una, ¿no? Voy a agrandar esta cosa para que podamos trabajar más. Hay sustitución de curvas por ángulos. Sí. Solo uno. Aquí. ¿No? Entonces, ¿tengo 3 o más? No. Entonces, no se cumple. Nos dice, ninguna curva en una o más líneas rectas o líneas rectas. En esta línea hay curvas. En esta hay una curva. 2 curvas. 3 curvas, 4 curvas, entonces tampoco. ¿Cuántas curvas tiene? Ninguna curva. O líneas rectas, ninguna curva en una o ambas líneas. Es decir, que en vez de hacer esto, que es más o menos la figura, el niño puede hacer esto. ¿Hay alguna curva? No. Entonces se puntúa. Si fueran ángulos. ¿Se puntúa? Sí. Y si está así como.
¿Cuándo es Son línea curvas. recta, Liz? ¿Cuándo es línea recta? ¿O cuándo se considera que es línea recta? Así. Y si tiene algo así como que leve. Igual mientras sea curvatura notable, sí. Por más que sea leve. Ahorita voy a hacer un ejemplo. Curva y termina en punta. Curva y termina en punta. Como la M de mamá. M. Otra vez vamos a volver a lo mismo. Volvemos al texto que nos dice: distorsión de la forma es 3 o más curvas sustituidas por ángulos. No nos está hablando sobre la forma de la figura. Si hay una figura que está así, Ajá. Igualito está. estos son ángulos, no son curvas. ¿No ves? Sí, como tu ejemplo decías, hace algo así. A ver. ¿Son curvas? Sí. ¿Son curvas o no son curvas? Son Sí, curvas. porque son un poco No, son poquitos. curvas ligeras, pero sí son curvas. Se cuenta entonces. 1, 2, 3, 4 curvas sinusoidales completas. ¿Sí? Sí. Ahorita vamos a llegar a esa parte. No, es eso. El 6. Esos son ángulos. Son ángulos. Hemos puesto un ejemplo hace rato de eso. Tú estás diciendo que hay esto. Y abajo, del otro lado, No nos interesa si el otro lado es así. Me interesa la forma si tiene punta. Pero la forma del dibujo, ¿cómo es? ¿Estos son curvas o son ángulos? Ángulos. No, de la tarjeta. Curvas. Estas curvas han sido reemplazadas por ángulos. En tu dibujo hay más de 3 curvas cambiadas por ángulo. Entonces no se nota, pero si hay más de 3 curvas cambiadas por ángulos, sí se nota. Integración, va a decir las dos líneas no se cruzan o se cruzan en el extremo de una o ambas. Dos líneas onduladas entrelazadas. Es decir, dos líneas no se cruzan. Puede ser que haga esto y haga esto. No se cruzan. Cuenta como integración. ¿Qué más cuenta como integración? Cuando se tocan en el extremo. Este es un extremo, este es un extremo. Aquí no es extremo, aquí no es extremo, aquí no es extremo, tampoco y tampoco. ¿Sí? Entonces, cuando se tocan en el extremo, viene la imagen o viene la otra línea, se tocan en el extremo, entonces dice cuál. Si está un poquito más aquí, ¿se toca en el extremo? Sí, también cuenta. Cuando está por aquí, ya no. Cuando está cerca Esto una todavía, curva. esta parte, es decir, la última curvatura que tiene, se cuenta como extremo todavía. Entrelazadas. Sería algo así. Eso sería entrelazado. Y puede haber que sea parte o toda la figura. Hace esto y la figura puede empezar aquí abajo, digamos, para cruzar y después hace esto. También cuenta como entrelazado. ¿Sí?
perseveración, 6 o más curvas sinusoidales. Ya me voy porque ya debe estar afuera de la licencia. Último. 6 o más curvas sinusoidales completas. Una curva sinusoidal completa es cuando arriba y abajo. Esto es una curva sinusoidal completa. Si nosotros contamos eso en nuestro dibujo, lo vamos a hacer en el guión. 1, 2, 3. Vamos a contar de aquí. 1, 2, 3, 4. Nos dice 6 o más, entonces no se cuenta. De este lado, este es pico, no cuenta como curvatura. Aquí hay 1, este es como una especie de cuadrado, no cuenta. Otra vez intento contar 1 y no cuenta porque otra vez como cuadrado. Y aquí no hay nada. Entonces aquí nada, aquí tampoco, aquí ninguna curva o una curva en ambas líneas, no, porque sí tienen ambas al menos una curva. 3 o más curvas convertidas en pico, tampoco, porque solo hay una curva que se convierte en pico. Entonces en esta imagen no se puntúa nada. Y ahí termina. Solo tiene 2. ¿Verdad? De aquí. Ok. Esto es Está muy bien.